Podemos en esta palabra que quería compartiros a propósito de esta semana, una semana de puertas abiertas. Entre otras cosas, no lo más importante, pero también queríamos que las personas alrededor pudieran conocer este lugar, pudieran conocer este sitio, un sitio donde todo es nuevo, todo es resplandeciente, todo tiene un aspecto espectacular, todo conjuntadito, armónico y respirando eso, cosa de estreno. Aunque no es del todo así, ¿vale? No es del todo así. Algunos de los elementos más significados de este lugar, e incluso del mobiliario, en realidad no son nuevos. Son elementos restaurados. Sin ir más lejos, este púlpito. Este púlpito, ahora os enseñaremos una fotografía de cómo era antes. Ah, y una sí y otra no. ¿Estamos de rebaja ya o cómo? Bueno, es igual. Efectivamente, era así. Otro color, tiene bastantes años, estaba la pintura bastante gastada, astillado por no pocos sitios, así que en el momento del traslado, pues efectivamente lo metimos, bueno, la verdad parece un féretro, pero, en fin, como el púlpito lo llevé yo, digo, claro, cada uno tiene que llevar el material que maneja, ¿no? Bueno, una vez ahí, lo cierto es que lo más cómodo habría sido llevarlo a un punto limpio y soltarlo allí. Y total, estamos endeudados hasta arriba por un poco más, pues compramos una pieza nueva, más moderna y así. En lugar de eso, lo trasladamos hasta aquí y durante un buen puñado de horas, con mucho cuidado, con mucha paciencia y con mucho cariño, un grupo de personas estuvo trabajando con este púlpito, lijando, limpiando, pintando, barnizándolo, adecuándolo para que pueda tener aquí un lugar en armonía con todo lo demás. No es la única pieza que ha pasado por ese proceso. Algunos de los elementos del mobiliario han pasado por la misma realidad y la idea es que al menos aquellos que conocemos, que ya estábamos en el lugar anterior, podamos reconocer esos elementos y podamos reconocer lo que ha pasado con ellos, que han sido restaurados. Y la idea es que efectivamente cualquier pieza, por mucho que parezca estropeada, por mucho que parezca ya fuera de lugar, fuera de contexto, por mucho que demande de mucho tiempo para su arreglo y fuera, por tanto, mucho más sencillo deshacernos de ello y adquirir una pieza nueva, a pesar de todo eso, tomar el tiempo, tomar el interés y tomar el cuidado para trabajar y para restaurar. No es una cuestión de economía, es una cuestión de teología, porque esta es la esencia del Evangelio. Que Dios toma vidas gastadas, quebradas, imperfectas, heridas, dañadas, y las restaura. El Evangelio no es meramente una suma de doctrinas y de conceptos, no es una sucesión de ritos o de normas o de costumbres más o menos piadosas. La esencia del Evangelio tiene que ver con la intervención de un Dios real que se acerca a las vidas y las restaura, tomando el tiempo que sea necesario, alcanzando a cualquier persona dispuesta a dejarse restaurar. Hay una narración en el libro del profeta Jeremías que describe esto de una manera muy gráfica y vamos a leer en el capítulo 18. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciéndole: levántate, vete a casa del alfarero
y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces dice Jeremías, vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿y no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Repetidamente a lo largo de la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, encontramos esta misma imagen referida a la acción de Dios sobre los seres humanos. Un alfarero. Aún en Génesis capítulo 2, cuando se dice que Dios formó al hombre, esa imagen del barro es, en hebreo, en fin, no tengo ni idea de hebreo, o sea, tampoco voy a disimular, pero lo cierto es que consultas cualquier manual y te explica, ¿no?, que la raíz de la misma palabra que tiene que ver con este verbo de formar es la que después también se aplica a esta figura del alfarero. Dios sabe de vasijas estropeadas. Dios sabe de vidas imperfectas. Dios sabe de vidas heridas. Dios sabe de vidas estropeadas. Y desde la primera página de la Biblia hasta el final lo que encontramos repetidamente una y otra vez es que así como el alfarero pacientemente sobre un material echado a perder volvió sobre él para hacer una labor digna y además hermosa, de la misma manera Dios actúa en la vida de las personas. Y así como el alfarero no desechó aquella vasija deforme y con paciencia la recreó, la restauró, Dios puede también restaurar la vida de las personas. Versículo 6. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. No otra cosa es el Evangelio. No otra cosa es el centro y la esencia de todo lo que aquí anunciamos, creemos y experimentamos. Cuando podemos poner nuestras vidas en las manos de Dios, de este Dios misericordioso y creativo, nuestras vidas pueden ser recompuestas. Y a veces hay una suma de, no solo de fracasos, también de errores. Hay una tendencia siempre a culpar de todo a los demás. Todo lo desdichado que nos sucede, todo lo negativo, todo lo que padecemos, siempre hay alguien que tiene la culpa, siempre otro es responsable, pero no es así, tú sabes que no es así. Algunas de los daños, algunos de los aspectos astillados ahí de tu vida, de tu alma, no son consecuencias sino de tus propias decisiones. Y nosotros mismos sabemos bien lo que eso significa en cada caso. Convivimos con eso malamente, por eso seguramente también lo procuramos esconder y volver la espalda, pero hay algo mejor que podemos hacer. Y es ponernos en las manos de Dios. Y no hay vasija, por deformada que esté, que no pueda ser restaurada por Dios. No hay vida, por estropeada que esté, cualquiera que sea el sentido y la manera, que Dios no pueda poner sus manos sobre ella y de nuevo levantarla, rehacerla, recrearla. La Biblia está llena de testimonios así, aún de los que nosotros reconocemos como los más grandes hombres. El apóstol Pablo, alguien que tiene un apóstol, y que enseñó y que hizo prodigios y que recorrió miles de kilómetros predicando y levantando iglesias y todo eso, pero este hombre tenía un pasado también lamentable. Él mismo, recordáis, cuando escribe a su discípulo Timoteo, le dice que él había sido literalmente blasfemo
perseguidor e injuriador. Había sido blasfemo, había sido perseguidor de los cristianos, había sido injuriador. En el libro de los Hechos se narra, recordáis, que cuando Esteban murió, el primer mártir de la iglesia, que fue apedreado hasta la muerte, un joven guardaba la ropa de los que estaban lanzando piedras. Pero ese joven era Pablo. Y en el mismo libro de los Hechos se nos cuenta de lo que él hacía. Dice el texto literalmente en el capítulo 8 que él asolaba la iglesia. La asolaba. Y añade el autor que dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y arrastraba a mujeres y los metía en la cárcel. Por eso los primeros cristianos que supieron de este hombre que ahora decía que era cristiano, le tenían pánico. Algunos pensaban que era un infiltrado y otros en cualquier caso no se creían que de verdad tal cosa hubiera podido pasar. Pero pasó. Eso sucedió. Y el propio apóstol, cuando escribe a Timoteo, le dice que él tiene la idea de que si esto pasó, dice, esto fue porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Mi desastre, mi ruina, mi culpa, mis errores, mis torpedas, de eso fue enorme. Pero la misericordia de Dios fue mayor, fue más grande. Y dice, por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. Siempre que leo este pasaje, la idea me parece muy evidente, ¿no? El apóstol está diciendo, mirad, si Dios lo ha hecho conmigo, si lo ha hecho conmigo, que fui blasfemo, perseguidor, injuriador, que perseguía a la iglesia, que iba casa por casa, que los sacaba de los pelos y los metía en la cárcel. Si Dios ha hecho esto conmigo, si Dios ha restaurado mi vida, si Jesús ha sido capaz de poner orden en mi vida y hacerla de nuevo, si lo ha hecho conmigo, entonces puede hacerlo con cualquiera. Entonces no hay límite. Entonces cualquier persona puede acercarse, ponerse bajo las manos de Jesús y experimentar realmente una transformación de la vida. Esto es el Evangelio. Y no es solo lo que la Escritura dice. Creo que somos testigos. Todos, probablemente todos, somos testigos de esa realidad en la vida de personas. Algunas están aquí, con experiencias de vida en ocasiones tremebundas. No quiere decir que los demás sean ni muchísimo menos perfectos, quizás disimulamos mejor. Pero en cualquier caso, vidas absolutamente destrozadas, arruinadas, y además vidas también culpables de muchas ruinas causadas a otros, pero que han sido restauradas. Realísimamente han sido restauradas. Esa figura de las manos del alfarero, de Jesucristo tomando la vida de una persona, no porque es de esta confesión, de la otra, va a la iglesia, deja de ir, es que no tiene que ver con eso. Si algún sentido tiene este tiempo, por ejemplo, de cánticos y de alabanza, si algún sentido tiene, es dar la oportunidad a celebrar la experiencia de lo que vivimos. No tiene otro sentido, ni litúrgico, ni de ninguna otra cosa. Lo que hacemos es celebrar, confesar, declarar, expresar una realidad de la que somos partícipes de manera imperfecta. Aquí perfectitos hay los justos. Imperfecta pero real. El ejercicio de la confianza en Jesús. El ejercicio de dejar la vida puesta, efectivamente, como es el barro, bastante feucho y desagradable incluso al tacto, pero dócil para ser moldeado. Y sobre esa materia, Dios actúa y Dios renueva. Y no importa si toma tiempo, y no importa el esfuerzo, y no importa, porque hay paciencia. Porque no hay casos desesperados para Dios. Allá donde los ojos de los hombres solo ven una prostituta, Dios ve una mujer. Y donde los ojos de los hombres ven un delincuente, Dios ve
un hombre. Y donde los que están alrededor solo ven vidas despreciables, echadas a perder, o vidas sin solución, o casos desesperados, Dios ve una oportunidad y actúa, trabaja. El Señor Jesucristo restaura significa que Él perdona. A una ventaja de cumplir años, entre ellas ver el fruto y el poder del perdón. A veces las personas viven, nadie tiene que acusarlas siquiera, ni probablemente nadie conozca su historia, pero a veces las personas viven por años, por décadas, bajo el peso interior de alguna miseria en la vida. Yo he visto eso. Y he visto también el impacto, aún en el aspecto físico, en el rostro, el impacto del perdón. El impacto sanador que produce saberse perdonado. Cuando Dios restaura, quiere decir que Dios perdona, que lo perdona todo, que lo perdona del todo y que lo perdona para siempre. Nosotros a veces tenemos, esto es muy interesante porque decimos que Dios es en todo más que nosotros. Bueno, todo no. Nosotros tenemos mejor memoria que Dios. No sé en qué tratado de teología viene eso, pero os lo digo yo y es suficiente. Dios tiene mucha peor memoria que nosotros. A veces pasan décadas y ahí en el bloque donde vivimos, en la escalera, hay alguien allí, un señor que es, una bellísima persona, es la santidad encarnada, pero hay vecinos que dicen, sí, hombre, sí, claro, el drogadicto, sí, claro, el delincuente. Y dice, oiga, ¿qué memoria tiene usted? Que de eso hace mucho. Pero es verdad, la condición humana, lamentablemente, a veces pone una etiqueta y eso, como con tinta, ¿cómo se dice eso? Soluble, no sé. Indeleble. ¿Qué nivel hay en esta iglesia? Por favor, bien. Pero fijaos que dice Dios, en el mismo libro del profeta Jeremías, dice el Señor, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré. Si no, es imposible restaurar nada. Pero Dios no se acuerda. ¿Sabéis esa historia de una pequeña diócesis? Y se empezó a correr la voz allí de que había una mujer que tenía revelaciones de Dios, que Dios le hablaba y le contaba cosas secretas. Y entonces eso generó, en fin, mucho comentario entre la gente y llegó a oídos del obispo. Y claro, este tipo de cosas pues al obispo le inquietaba porque a veces la gente dice muchas tonterías y otros le siguen y se monta un lío. Y todo. Así que el obispo quiso cortar aquello y llamó a la mujer. Dice, así que usted habla con Dios, ¿no? Y la mujer, muy sencilla, pues sí. ¿Y Dios le habla? Pues sí. ¿Y le cuenta cosas? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mire, yo esta tarde me voy a confesar. El obispo, ¿vale? Yo me voy a confesar. Le voy a confesar a Dios mis pecados, en secreto. Entonces usted mañana le pregunta a Dios y viene y me los dice. A ver si es verdad que Dios le habla. Y efectivamente, aquella tarde el obispo se confesó. Por la mañana vino la mujer. Y dijo el obispo, bueno, ¿ha hablado usted con Dios? Sí. ¿Y Dios le ha hablado a usted? Sí.
¿Y le ha preguntado usted por mis pecados? Sí. ¿Y qué le ha dicho Dios de mis pecados? Que no se acuerda. Y es que Dios no se acuerda. Es increíble. Isaías 43, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El que borro tus rebeliones. Una vez vi cómo explicaban esto, claro, con un lápiz, ¿no? Todo esto tiene su aquel, pero hacer algunas rayas en una hoja en blanco con un lápiz y después pasar la goma de borrar. Es imposible saber lo que estaba escrito. Ya no hay constancia, no queda en ningún sitio, ha desaparecido, se ha borrado, no está. Y hay una insistencia continua en la Biblia acerca de esta desmemoria de Dios. Que Dios como tú, dice el profeta Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado. Y volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. Ves a buscarlos allí. Que vaya otra a buscar a ver qué encuentra. Ya no está. La realidad asombrosa de la restauración que Dios obra en la vida de las personas pasa por el perdón. Por un perdón completo. Y pasa, quiero ir terminando, pasa también por esta capacidad, este poder real para recrear. Dios no solo perdona, también nos recrea. Del todo. Una de las formas de resumir el núcleo del Evangelio es esta declaración, efectivamente, del apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No es un credo nuevo, es una vida nueva. No son conceptos o ritos, es experiencia. Una vida nueva que Dios reconstruye, rehace, restaura, levanta, edifica. Y que ni aún la muerte puede impedir que se culmine esa obra, porque recordáis el texto de Romanos, ni aún la muerte puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Una vida nueva, un carácter nuevo, una perspectiva nueva, una esperanza nueva de eternidad. Todos nosotros queremos vivir bien, queremos tener una vida buena. Y cada uno pues la emprende a su manera, según su leal saber y entender. Y el resultado de eso es tantas veces esa especie de churro que nos sale ahí cuando intentamos coger un pegote y trabajar sobre eso. Y qué pena, qué desastre. Nadie tiene que acusarnos, ni nadie tiene que reprocharnos. Ya sabemos nosotros la diferencia abismal que hay entre lo que quisiéramos ser y lo que realmente somos. Lo que el Evangelio nos invita a hacer es quitar nuestras manos y dejar que sean las manos del Señor, las que trabajen en nuestra vida. Cuando lo hacemos nosotros cometemos errores, decepcionamos, nos dañamos a otros. Cuando podemos poner nuestra vida en las manos del alfarero, eso es ser cristiano. Poner la vida en las manos del alfarero, para que restaure, para que edifique, para que levante. Unos minutos antes de comenzar me venía a la mente esa canción tan antigua, tampoco es tanto, pero bueno.
esta canción clásica, ¿venís? Que habla de esto. ¿Recordáis el yo quiero ser? Yo quiero ser eso, barro. Ponerme en las manos del Señor. Y pensaba que estaría bien terminar cantando esto. Lo vamos a hacer así, sentados, ¿vale? No hace falta mucho barullo. Así como estamos, sentados, simplemente recordar esta canción. Es una oración, es una forma de expresar lo que sentimos. La respuesta a esta invitación de parte de Dios de dejar nuestra vida en sus manos, para que a pesar de todo lo averiado, Él pueda levantar, reconstruir, recrear, recomenzar. Seguro que muchos la conocéis. Vamos a cantarla una vez. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Voy a terminar haciendo una oración, pero pensaba también en daros la oportunidad. Cristianos, no cristianos, nuevos, veteranos, que tomarais esta canción para hacerla vuestra, que pudierais cantarla de nuevo con un sentido absolutamente privado, personal, delante de Dios, en un tiempo de reconstrucción y de una manera muy particular, muy personal, dejaros así en las manos de aquel que puede renovar, restaurar, reconstruir una vida. Algo muy de cada uno. Pero si no resulta incómodo, yo os pediría que además, no todos, ¿vale? No es el caso, pero si hay un sentido muy personal en esta expresión, que también lo trasladaréis simplemente cantándolo poniéndoos de pie. ¿Vale? No hace falta, no es necesario, no hay que hacerlo todo el mundo, pero dile esto al Señor mientras lo cantas. Y díselo también con este gesto sencillo. Así. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero.
Señor Jesús, tú que eres tan creativo y tan paciente y tan lleno de misericordia. Toma cada una de nuestras vidas en el punto en el que ahora está, que tú conoces. Tómala en tus manos. Ayúdanos a ser dóciles como el barro. Y por favor, sigue trabajando. Sigue moldeando. Sigue modelando vidas, no importa que sean vistosas, pero que sean dignas, donde se pueda ver con claridad el poder restaurador que nace de tu corazón de amor. Extiende tu gracia, derrama de tu misericordia sobre cada uno de nosotros aquí. Déjanos ver tu gloria en nuestras vidas, Señor, por amor de tu nombre. Amén.